informes. Sí, creo que internamente el ahorro social necesita un control de calidad, en el sentido de que, bueno, son muchas las cosas que vamos cambiando y hay que seguir cambiando, con el propósito de, por ejemplo, en el sistema, digamos así, informático de todo el ahorro social, se puedan tener registros serios, registros controlados, y que nos podamos comparar con otras instituciones, otros financiadores de salud, para saber si estamos actuando bien, si las decisiones son adecuadas, y todo esto lo hace un comité de calidad. Realmente está configurado como comité de calidad y como docencia de investigación también, para que también promovamos dentro del ahorro social la formación específica de actores muy importantes, que son los auditores, que son los que controlan los servicios, que son los que controlan las prestaciones, la propia gente, que son los administrativos, que tienen una tarea muy dura y muy importante de revisar siempre papeles, y el objetivo también, a través de la informatización, es reducir ese uso de papeles, pero siempre con miras hacia la calidad. Bien. Como ustedes saben, la calidad es lo más caro que tenemos, porque es muy caro tener calidad al principio. Una vez implementada, ya la cuestión de calidad, esto pasa como con un traje, un saco de calidad, uno compra un saco de calidad y dura muchos años, y esto es lo que pretendemos en el ahorro social, implementar un sistema que trascienda a las personas y que sirva al ahorro social. Yo la verdad que estoy muy entusiasmado porque hay gente muy entusiasta y que me provoca, digamos, este tipo de decisiones para llevar adelante esto, y la prueba es que tenemos muchos cursos de formación, aprovechando por ahí la coordinadora de docentes provinciales, que nos lleva a formar gente en los distintos ámbitos, auditorías, informática aplicada a la salud, en fin, en todos los datos y registros que el ahorro social debe tener, para no solo parecer serio, sino ser serio, actuar de manera seria, ¿no? Ese es el objetivo. Bien, por ahí, no sé, uno cuando ve que se certifica calidad, que hay un proceso, como usted dice, que se logra adoptar, que es permanente, que tiene resultados, me imagino, por ejemplo, que lo puede observar el afiliado o el paciente en los tiempos para la atención, en que la gestión de sus prestaciones sea más ágil, no sé, que me imagino que es lo que puede pretender, ¿no? Un paciente, una persona, claro, que hace su trámite en la obra social. Exactamente, y ha tocado un punto muy importante, porque realmente la calidad nuestra empieza por un trabajo de calidad que ha sido presentado en una maestría y ha sido aprobada como uno de los mejores trabajos, y esto nos lleva al estudio y el análisis de la queja y de los, digamos, sugerencias por parte de los pacientes. Sí. Entonces tenemos que armar todo un circuito de queja, que hasta ahora existía solamente un libro donde el paciente podía dejar escrita su queja o reclamo, y que, bueno, que en ocasiones, al atender a tantísima gente, se postergaban las soluciones o se postergaban las respuestas. Bueno, hemos empezado precisamente por esa parte que tiene que ver directamente con la conformidad o no de un afiliado en virtud de las necesidades satisfechas o no, y de ahí buscar la forma de dar solución. Creo que el puntapié inicial lo hemos dado por ese lado, apoyándonos en este trabajo que ha sido realmente muy interesante, presentado por gente de auditoría médica, y la verdad que es un verdadero orgullo porque ha sido un trabajo premiado y lo estamos avalando y empezando y comenzando con las aplicaciones, con todas las cosas que esto requiere, ¿no? Porque bien, hay un sistema que cambiar, hay un sistema de registro que tomar y hay una conducta distinta a tomar por parte del propio empleado de la obra social para cuando atienda al afiliado que viene por una necesidad en salud, tiene que estar absolutamente compenetrado en la posibilidad de resolver su problemática, ¿no? Seguro. Hoy, cambiando un poco de tema, sabemos que es difícil para todos, ¿no? Obviamente la situación actual, la situación presupuestaria, económica, ¿cómo está la relación con prestadores, bueno, lo más demandado, si se quiere, por parte de los pacientes en cuanto a obra social provincia? Bueno, afortunadamente se han ordenado algunas cosas. Queda pendiente, como siempre digo, mucho, porque hay mucho por ordenar, siempre en salud hay mucho por ordenar, pero podría decir que con respecto a prestadores hemos podido ordenar, por ejemplo, valores prestacionales, que hoy están acumulando un porcentaje de incremento que está un poquito por encima de lo que percibimos como, digamos, aporte salarial, o sea que hemos mejorado con respecto a otros años. En muchas disciplinas se han podido equiparar algunas cosas que estaban muy mal y lo hemos podido equiparar. Eso significa una gran inversión en dinero mensual que sale del ahorro social, pero que permite a los prestadores
financiar un poco mejor las prestaciones, porque ellos también la financian en el sentido, doy un ejemplo, el caso siempre del medicamento, la devolución de un medicamento internado. ¿Se acuerdan que fue un grave conflicto al inicio de la gestión? Porque llevaba entre 6 meses y un año la demora en la entrega. Hoy estamos entregando productos que se han utilizado en la última semana de marzo, por ejemplo, y entonces cotizando esos productos para entregar ya prácticamente con orden de provisión y entrega de 10 días antes, o sea que estamos hablando de mediados del mes pasado, con lo cual el atraso es más o menos 15 días en la devolución de material. Creo que es el tiempo mínimo que podemos tener, y si nos comparamos con otros financiadores provinciales de la COSPRA, estamos muy bien en los plazos y devolviendo los medicamentos que los pacientes han utilizado en la internación, que han sido facturados por la clínica y que son controlados por la auditoría médica, y posteriormente se hace un proceso licitatorio corto, le digamos yo, porque es una licitación abreviada, una compulsa abreviada, y ahí se decide al que genera los mayores descuentos la provisión. Bien. Así que en ese caso está devolviéndose. Respecto a los valores prestacionales en general, queda mucho por hacer. Hay muchas prestaciones, son muchas las disciplinas que la obra social cubre, pero siempre hemos hablado del abanico prestacional. Y ahí tenemos un conflicto claramente, porque tiene que ver con los dineros disponibles de la obra social, como decía recién, claramente depende del ingreso. La obra social tiene un ingreso fijo. Siempre uno escucha en la calle, en toda la U, que la obra social se roban la plata, nunca está. En realidad no se roba nada. La plata que entra a la obra social realmente no alcanza para cubrir el abanico prestacional. Yo invito a todo el que tenga dudas que mire su recibo de sueldo. Yo lo acabo de mirar ahora porque me gusta estar actualizado en eso para saber. Y uno dice, yo aporto 150.000 pesos a la obra social. Sí. Claro, pero somos 2 personas, en mi caso, aporto por 2 personas. Si yo con eso mismo me voy a una prepaga, estoy hablando entre 600 del plan más bajo y 800 del plan medio que debería pagar para tener un abanico prestacional más acotado. Digo más acotado con toda certeza, porque muchas prepagas no cubren, por ejemplo, sepelio. Nosotros sí. Muchas prepagas no cubren muchas cosas que la obra social cubre al 100%, y lo cubrimos así porque eso dice la ley provincial de prestaciones. Es una ley nacional que cada provincia establece que las obras sociales provinciales tiene sobre esa obligación de cobertura. Entonces ahí hay un problema, porque con ese ingreso, hacer la cobertura de todo lo que hay que cubrir, realmente con los precios que hoy significa la medicina, sobre todo en medicamentos y sobre todo en prótesis, se hace verdaderamente imposible hacer. ¿Cómo lo resuelve la obra social? Por un lado, aguantando un déficit, por otro lado postergando algunos pagos, y en tercer lugar distribuyendo, no voy a decir la palabra equitativo porque realmente no es equitativo, sino solidariamente lo que existe. Entonces, sabemos que a los pacientes oncológicos les tenemos que cubrir el 100%, sabemos, porque si no, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. En patologías crónicas, en general está entre 60 y el 80, depende del tipo de patología y en qué plan está, tiene la cobertura por ahí para que el resto lo ponga el paciente. Pero aquí hay que hacer una salvedad. El paciente que tiene una medicación de 30 millones de pesos mensuales no puede pagar el 20% por mes. Entonces hay que ver la forma de mejorar eso para poder alcanzar que ese paciente reciba la medicación en tiempo y forma, porque no es oncológico que va a cubrir todo al 100%. Y entonces los gastos en este momento en medicamentos está quebrando el sistema. Y entonces, bueno, eso se lleva una gran bajada que parte solamente de un ingreso fijo, como decíamos recién, y si cada uno mira, cualquier paciente que a cierta edad ya empiezan a aparecer patologías más costosas para manejar, seguramente en lo que aportó en toda su vida alcanzaría ahí para pagar un medicamento de 30 millones de pesos mensuales para los primeros 2 meses. Y después lo tiene que pagar el sistema solidario. Debe ser solidario, ¿no? Esa es la descripción, entonces, de cómo se trabaja y cómo se administra. Se trata de lograr un equilibrio, en definitiva, desde la administración que conduce usted, digamos. ¿Sí? Y hay cosas en las que, cuando entraba la gestión, vimos que hay cosas que estaban muy desfasadas. Hay un costo de medicamento que se llevaba el 52% de la torta. De todo el dinero que gastaba la obra social, el 52% se iba en medicamentos. Y es un absurdo, realmente no hay sistema que aguante ese porcentaje. Los porcentajes tienen que oscilar entre el 30 y el 40%, me animo a decir 41, 52 de ninguna manera. Entonces, esa es la brecha que hay que ir acortando con el medicamento, consiguiendo mejores descuentos. Mejores descuentos en la industria, porque la industria saca medicamentos, pero las droguerías lo comercializan, y ahí hay un intermediario que tiene realmente una tajada muy grande del sistema de salud, digo, nacional y probablemente mundial. Y entonces eso es lo que hay que acotar, porque ya no hay bolsillos para despilfarrar allí, porque si se paga eso, obviamente no se puede pagar terapia intensiva, y si uno no le paga terapia intensiva a un paciente, seguramente tampoco va a poder pagar ni los medicamentos a corto plazo. Entonces hay que hacer una distribución muy, aquí sí cabe la palabra equitativa, para decir a cada cual lo que le pertenece y lo que necesitamos darle.
El tema prótesis también es un tema complicadísimo. Ustedes lo conocen porque todo el mundo habla de esto. Una prótesis hoy está en el también de los 30 millones de pesos. Pero la tecnología médica avanza y ahora venimos de una presentación de un nuevo equipamiento que es un marcapaso, por ejemplo, sin cable, que está en el orden de los 60 millones de pesos. Y el que tenemos ahora vale entre 2 y 5 millones de pesos. Bueno, hay que seleccionar muy bien el paciente a que le vamos a autorizar uno de esos. Y aún seleccionado el paciente, la verdad que resulta muy complejo decirle vamos a pagar ese dispositivo, aunque es maravilloso, pero es un dispositivo que mide 3,9 por 1,4 por 14 milímetros, ¿no? 1,4 centímetros, que se mete por una vena y va y se aloja en el corazón y se queda clavadito allí. Pero la pregunta que yo le hice prácticamente a la fábrica, a los fabricantes del producto, a los desarrolladores, ¿acaso un vehículo no tiene 20 de estos? Seguro que tiene 20 de estos, porque controla un impulso que se regula desde afuera, que se controla desde afuera. Un vehículo hoy que tiene frenado autónomo, seguro tiene un dispositivo similar y tendría que valer entonces 60 millones de pesos de solo dispositivo. ¿Cuánto queda para la rueda, para el tapizado, para todas las otras componentes? Totalmente. Entonces la industria de la salud es una industria muy cara, muy cara. Tiene su justificativo en los costos, hasta por ahí nomás creo que sí. El desarrollo y la tecnología va de la mano con desarrollo de tecnologías de otra cosa. Una computadora tiene un desarrollo monstruoso para trasladar una pieza de computación a una placa que ahora entra en una nube que tiene apenas, claro. Y esto es un desarrollo, pero bueno, el desarrollo se va pagando, pero no son tan costosas porque si no nadie las compra. El problema de la salud es que el que usa estos productos no los paga, no los compra. Lo compra el financiador al cual le estuvo aportando durante muchos años, pero verdaderamente le estuvo aportando un valor muy bajo para ese tipo de costos. Del costo, exactamente. Por otro lado, bueno, hay un tema que ha atravesado no su gestión históricamente en los últimos años en cuanto a cobertura y prestaciones hablamos, que es el tema de la salud mental, siempre lo tratamos. ¿Se logrará alguna vez un convenio con el Colegio de Psicólogos? ¿Hay psicólogos que reciben hoy Obra Social Provincia, por ejemplo, u otras obras sociales? Lo desconozco, la verdad, pero ¿cómo está el tema? ¿Alguna vez se intentó un acercamiento? ¿No es así? ¿Cómo funciona este sistema? Hoy lo averigüé también esta mañana. En una época hubo un convenio con el colegio, después por distintas razones y por falta de actualizaciones, falta de conformidad y cobro de diferencias, quedó, digamos, en el olvido. No se volvió a realizar el convenio con el colegio específicamente de los especialistas psicólogos. Tenemos un padrón de 40 y algo, 42, 43, 44 psicólogos que están trabajando con la Obra Social Provincia, reciben la Obra Social Provincia con un copago, porque bueno, hay que decirlo claro, la obra social tiene una estructura que demanda, que proviene o viene de una ley nacional y provincial, que es una ley organicista. Entonces, cuidamos el trasplantado al 100%, le pagamos a un oncólogo que hay que sacar un órgano al 100%, pagamos una diálisis porque tiene un riñón mal al 100%, pero las cuestiones de salud mental, como decía, siempre han quedado atrasadas y creo que es una deuda y hay que dar un paso hoy porque es una verdadera, digamos, hoy es el verdadero problema. Como la prevención, son las dos cosas que yo digo que hay que enfocarse ahora. Hay que enfocarse hacia la prevención y dentro de la prevención está la salud mental como una de las primeras cosas. La intención está, necesitamos contar con el recurso y necesitamos contar con el recurso también para que el paciente le sea efectivo. Hoy, ¿qué pasa? En muchas disciplinas nos está pasando. El recurso de la obra social se ha puesto en esa disciplina, pero los profesionales siguen cobrando diferencias porque se han acostumbrado y no van a dejar de cobrar esa diferencia. Un grupo que acepta hacerlo sin cobrar más diferencia de la que la obra social establece, estaría dentro de la regla y hemos logrado ese convenio con 40. Sí. Puede que sea un número insuficiente para atender todo el problema, seguramente, pero bueno, nos pasó también con psiquiatría, que está relativamente más relacionado, con una consulta diferenciada logramos también llegar a un buen acuerdo y tenemos esa conducta. Ahora, pues en salud mental falta mucho por hacer, tenemos que seguir trabajando en eso. Bien, o sea, la intención está, pero ¿qué estaría faltando, digamos? Tenemos que dar los pasos para llegar a un acuerdo, porque, a ver, si uno dice, bueno, la consulta psicológica promedio, la pretensión del colegio son, por ejemplo, 70.000 pesos. Yo tengo que tener en cuenta que una consulta médica está en los 18.000 pesos.
Entonces hay un escalón muy grande para llegar. Hay que tener en cuenta también los tiempos que lleva la consulta, el tipo de caso que trata, que no tienen prácticas aparte de eso, o sea, solamente viven de eso. Pero bueno, gran parte de las consultas que menciono, 18.000 pesos, tampoco tienen práctica, ¿está bien? O 17.000 y pico. Entonces, hay una brecha ahí que tenemos que acordar. Seguramente el planteo puede surgir, creo que puede surgir como ha hecho, por ejemplo, Córdoba para resolver estas cosas, y donde dice, bueno, vamos a hacer la generación de un copago para la obra social. Entonces, ¿este copago qué establece? Bueno, establece el pago de una pequeña diferencia, porque la consulta va a ser así, con la cantidad de afiliados se puede diluir mucho, y a lo mejor hay que sacar la cuenta y decir, bueno, es un aporte que hace el afiliado por una cuestión de motus propio a la obra social, estoy hablando de un proyecto, ¿no? Y decir, bueno, tenemos la posibilidad de que en lugar de yo aportar 150.000 pesos a la obra social, decido aportar 170, por decir, una cifra, como ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, aporto un poco más, pero yo me cubro de enfermedad catastrófica y de salud mental. Entonces, la obra social puede, si toda la gente previene, como hacemos con el seguro del automóvil, para que me cubra el parabrisas, no solamente contra terceros, sino que me cubre un parabrisas, paga una pequeña diferencia a la obra social, y la obra social dispondría de un valor equivalente para pagar una consulta, no sé si sea 70.000 pesos, pero a lo mejor de 60 o 50.000 pesos por esa prestación. Pero bueno, alcanzaría a aquel paciente que hizo la previsión de tener cobertura para ese tipo de situaciones. Es un ejemplo, es un proyecto, se está hablando de esto en la Coordinadora de Sociales Provinciales, Córdoba lo está implementando con un grado importante de éxito para enfermedades catastróficas. Hoy tenemos enfermedades catastróficas que llevan 60 millones de pesos mensuales en tratamiento, y entonces Córdoba ha decidido hacer la cobertura al 100%, nosotros lo hacemos al 80%, pero no pueden comprar medicamentos. El 80% de 60 millones es lo que paga la obra social, pero y el paciente paga el 20% de 60 millones, entonces es inaccesible. El aporte de quien hace, digamos, valga la expresión, el aporte como asalariado hacia la obra social de provincia, cuando se incrementa en sus saberes, ¿varía? Sí, porque es un proporcional del salario. Perfecto. No, está bien que así sea, digo, porque si no, peor sería, digo, el desfasaje que usted me dice o este ingreso que necesitan para distribuir en tantas prestaciones. De todas maneras, es bueno decir que, por ejemplo, el incremento salarial, cuando uno lo compara con el IPC, siempre está debajo de la curva. El incremento salarial, y eso es lo que nos mantiene en una crisis, ¿verdad? Claramente. Pero bueno, mantiene en crisis el bolsillo del ciudadano común y mantiene en crisis el bolsillo del ahorro social, porque está relacionado con eso. Por decir, desde diciembre del 2023 hasta ahora, el IPC subió en un 215% y el salario subió en 170%. Entonces, digo, como ejemplo, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí, los valores son cercanos, pero hay una diferencia que significa un deterioro en la percepción del ingreso de bolsillo, y por eso encontramos las billeteras vacías, y en la obra social porque llega menos recursos para pagar cada vez medicamentos y tecnología más cara. Seguro, y aparte que el ajuste también en ese tipo de cuestiones muchas veces depende de otros factores que no tienen que ver con la inflación, que pueden agravar esa brecha y mucho más, ¿no? El valor del dólar. Exactamente. Sí, tasa de uso, en fin, muchas cosas. Bien. Muy bien, doctor. Nosotros le agradecemos mucho por su presencia, su participación, y será hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes, muy amables.